Está grabando. Bueno, pues hoy abordamos la lección, o el capítulo, perdón, el capítulo 6 del libro de Vicente Hauchin de la educación sin miedos ni comparaciones. Este capítulo, los cuatro aspectos de la educación, que según él dice es primero una comprensión integrada de la vida, el desarrollo de un carácter sano y una personalidad íntegra. La competencia, pero la competencia en el sentido, añado yo, de ser competente, de ser capaz, no exactamente de competir, aunque va implícito, pero no es el objetivo. Y por último, capacidad para ser feliz. Eso sí que es importante también. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Comprensión integrada de la vida. Los mapas generales de la realidad que ofrecen muchas escuelas se basan en una comprensión popular de la vida que a la larga fracasa en muchos aspectos importantes, tanto para el individuo como para la sociedad. Para el individuo, el resultado de este fracaso es la infelicidad y para la sociedad conduce a la inseguridad, la destrucción y el conflicto. Los mapas populares de la sociedad se caracterizan por graves contradicciones internas. Enseñan la honradez y al mismo tiempo muestran con el ejemplo que la honradez es impracticable. Lamentablemente es así, todos lo sabemos, ¿no? Quiero decir, que esta es, digamos, la sociedad convencional, vamos a llamar la sociedad convencional, es así, es verdad. Enseñan el amor, pero al mismo tiempo justifican el uso de la ira como parte normal de la vida, sin darse cuenta de que el amor y la ira son incompatibles. Estas incongruencias surgen cuando los valores, prácticas y costumbres sociales se basan en la conveniencia a corto plazo y no en una perspectiva a largo plazo. Más bien en el cómo ir tirando de momento y luego ya veremos, que es más o menos lo mismo que quiere decir ahí. Los niños aprenden sobre la vida y sus reglas a través de la exposición y la interacción con las personas y el entorno. Su reacción instintiva a esta exposición da lugar a la formación de su personalidad. Ejemplos de estos patrones intrínsecos de reacción son la evitación del dolor, la curiosidad, la tendencia a repetir el placer, el instinto de supervivencia, el miedo, la necesidad de seguridad y la necesidad de aprobación. La exposición desarrolla automáticamente una visión del mundo en los niños y esta visión del mundo es su comprensión de lo que es la vida. No se formula conscientemente, sino que se forma inconscientemente. Así, por ejemplo, la exposición a padres crueles puede provocar retraimiento, timidez, actitud defensiva, hostilidad o tendencia a la violencia. A menos que se corrijan o equilibren con influencias contrarias, se convertirán en la visión del mundo o en la actitud de por vida del individuo. La visión del mundo del niño medio, por tanto, no es más que una amalgama de reacciones aprendidas, distintas y dispares ante las situaciones y presiones del entorno. Tiene dos características. La visión del mundo no está integrada, es decir, en ella pueden coexistir puntos de vista contradictorios, y tanto, la mayoría, porque los niños todavía tienen una capacidad de integración débil. Bueno, y en los adultos, que esa capacidad de integración, según esto, ya sería más estable, más importante, siguen conviviendo o seguimos conviviendo con con esta coexistencia de puntos de vista contradictorios. No reflexionan y aún no comprenden el significado
y las implicaciones de las cuestiones vitales. Ciertísimo. La visión del mundo tampoco es revisada, es decir, se tiende a aceptar las afirmaciones de los adultos o de los libros sin apenas cuestionarlas. Si necesita una persona madura para poder evaluar si una opinión, un valor o una práctica cultural es válida o sensata. Un comentario que yo haría aquí, un comentario muy personal mío, es que el cuestionamiento de todo, tanto lo que después de cuestionarlo sobrevive y es válido, como aquello que después de cuestionarlo, pues no es válido, hay que rechazarlo, ¿no? Yo creo que el cuestionamiento es un elemento imprescindible para ir por la vida. Claro que implica un grado de madurez, si no, no se cuestiona nada, eso está claro. Porque implica confrontación e implica afirmación en las cosas que uno cree. Uno se reafirma después de un cuestionamiento y de los resultados de ese cuestionamiento en las cosas que sobreviven o los valores o actitudes o situaciones que tienen sentido y que pueden y deben sobrevivir y las que no lo tienen que hay que desecharlas, ¿no? O sea, el cuestionamiento yo creo que es una herramienta de crecimiento personal e individual esencial. Ahora, el grado en que se aplica ya depende de cada uno. La escuela tiende a perpetuar esta falta de integración y la incapacidad de revisar la validez de las visiones del mundo. Evidentemente, la escuela pretende integrar en la sociedad existente y la sociedad existente tiene todos los inconvenientes y defectos que acabamos de mencionar. Por lo tanto, la escuela prepara personas para la sociedad, no para que sean personas íntegras en sí mismas, ¿no? Integradas. Esto se debe a varios factores. Los propios adultos, profesores y administradores albergan los mismos elementos contradictorios en sus cosmovisiones para no considerarlos inusuales o anormales. Evidentemente, es lo que hay, es lo que va, es lo que rige. Por ejemplo, se deja sin resolver la contradicción entre la honradez es la mejor política y la honradez suele ser poco práctica, evidentemente. La contradicción entre la virtud del amor y las justificaciones de la ira queda sin resolver. Que Dios sea omnisciente no les parece contradictorio con las enseñanzas del Antiguo Testamento de que Dios se arrepiente de haber hecho algo o de que Dios cambie de opinión cuando alguien le reza. Obvio. Cuatro aspectos de la educación. La capacidad de revisar o cuestionar la validez de una afirmación o de un hecho supuesto es un signo de inteligencia. Es decir, cuando dice aquí revisar o cuestionar, pues cuestionamiento. Es decir, el cuestionamiento entiendo que es necesario como herramienta de autodesarrollo personal, pero muy poca gente lo hace. Y el cuestionamiento es de lo exterior, del mundo que nos rodea, de todo, pero también puede ser y debe de ser en muchas ocasiones de nosotros mismos, de nuestras reacciones, de nuestras posturas, nuestra manera de responder, etcétera. Una autocrítica, una palabra. El sistema escolar estándar a menudo no fomenta esto porque es demasiado molesto tener que explicárselo todo a los alumnos. Y porque entonces muchos profesores quedarían en evidencia. Además, muchos profesores a menudo no conocen las respuestas y se irritan cuando se les hacen preguntas. Lo acabo de decir, se sienten en evidencia, que no pueden contestar. A menudo recurren al poder de su autoridad para inhibir ese tipo de preguntas. Niño, te callas. Ya está. O niño, ¿qué cosas dices? O te echan de clase, como me pasó a mí, por preguntar algo impertinente con 10 o 12 años. Un profesor típico se pone a la defensiva si le preguntan, profesor,
¿Por qué tengo que estudiar cómo resolver raíces cuadradas? ¿O por qué tenemos que memorizar las capitales de las provincias? Ese tipo de preguntas suelen tomarse como desafío, insubordinación o cuestionamiento de la sabiduría de los adultos, más que como muestras de pensamiento crítico. Yo diría aquí, un comentario personal mío, que el profesor no tiene por qué, o sea, él tiene, tiene respuestas que le vienen dadas y que no le comprometen. ¿Por qué tengo que estudiar raíces cuadradas? Niño, porque está en el programa de estudios lo incluye. Y si yo no tengo nada que decir, yo no he creado el programa, pero es así. Es decir, puede contestar sinceramente sin que él se sienta cuestionado. Lo que el niño está cuestionando realmente es el programa que a él no le gusta. Yo no digo si es bueno o es malo eso. Lo digo que el niño no le gusta, no le apetece y lo cuestiona. Y se le puede responder perfectamente sin que el profesor tenga que implicarse personalmente. Hombre, no sé si como consecuencia del hecho de la escuela, pero eso ya no lo sé. ¿Por qué tenemos que memorizar las capitales de provincia? Porque lo pide el programa. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, no creo que sea. Malo. Yo lo memoricé y no me pasó nada, pero hay medios, hay métodos mejores, no cabe duda. Una relación autoritaria es más conveniente para los profesores. No es más cómoda, de conveniente nada. Es más cómoda, pero creo, sinceramente creo que los invalida. Pero es lo que hay. Es más fácil obligar a los niños a hacer una tarea que motivarles para que estén realmente interesados en hacerla. Obviamente es más fácil. Por esta razón, una escuela necesita tener profesores que sean realmente inteligentes, creativos e intelectualmente libres. Todo, y sobre todo esto último, intelectualmente libres, que piensen por sí mismos. No tienen, no, no temen cuestionar las cosas, es que hay que cuestionarlas, y por tanto tienden a integrar su comprensión de la vida. Entiendo que eso se refiere a los profesores inteligentes, creativos e intelectualmente libres, claro, que son los menos. Están dispuestos a rechazar creencias que no concuerdan con los hechos. Eso es lo que hay que hacer. Las pruebas o las ideas consagradas. Hay que animarlos a plantearse preguntas como ¿qué es realmente el éxito? ¿O por qué tenemos que ir a la escuela? Por lo tanto, una escuela sana creará un entorno en el que se animará a los alumnos a indagar sobre lo que es verdad o realidad, aunque tales discusiones incomoden a la gente, incluso a ellos mismos. No pondrán límites al debate ni a la exploración, salvo en lo que se refiere a la cortesía y la consideración. O sea, el respeto a los demás, evidentemente. Estoy completamente de acuerdo y pienso que no es tan difícil porque el profesor puede establecer los límites para todo esto, pero pocos lo hacen. Formación del carácter y desarrollo de la personalidad. Bueno, antes de abordar este segundo punto, ¿queréis hacer algún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, a mí me gustaría que, o sea, para lo que es, cada parte tiene su cosa, ¿no? Lo que aquí están diciendo quizá pasa en Filipinas, pero en este momento aquí, en Cataluña, no voy a ponerme en el resto de España, en Cataluña, eh, hay una diferencia enorme con los profesores. O sea, cuando nosotros éramos pequeños o nuestros hijos eran pequeños, cuando el niño lo habían castigado, le habían dicho algo, lo que sea, aquello se decía, bueno, es que el profesor habías hecho algo, porque si no, no hubiera reaccionado así. ¿Por qué? Porque había como un respeto a lo que era, lo que era el profesor, quizá porque también lo habíamos tenido nosotros y porque también era, pero hoy en día hay un tanto por ciento enorme de profesores que han estado intimidados por los padres, que han sido agredidos por los padres
y naturalmente los hijos no le tienen ningún respeto a unos padres que hacen eso con el profesor o con el tutor. O sea que está habiendo una problemática, además, muy grande en el tema de la educación. Primero porque lo que es la vocación, hay un tanto por ciento grande que no es vocacional, que han hecho esto, pues mira, pues porque bueno, porque ha salido, pero es muy difícil educar. Educar es muy difícil. Es una de las profesiones como médico y como otros en los que es una vida, lo que son vidas, no, no es un trozo de ropa o es no, no, son vidas lo que están haciendo y por lo tanto es muy importante el que ellos mismos o ellas mismas pues estén lo más equilibrados posible y que estén lo mejor posible. Y hay muchas personas que son así, muchas, que intentan ayudar a los niños y que intentan hacer las cosas lo mejor posible, pero se encuentran con muchos problemas, sobre todo con los padres de ahora, con muchísimos problemas. Luego hay otros que no. Por ejemplo, en la escuela que van mis nietos pequeños, los padres están muy a favor de los profesores porque ven que se cuida. O sea, quiero decir que no es una cosa homogénea. Ahora en este momento hay como diferentes sitios, como también hay muchas culturas distintas, que también, pues también todo está como más, mucho más complicado. Lo que es la tarea para el profesor es mucho más complicada que en otras épocas. Y luego ahora también es verdad que incluso les enseñan un poco, ahora vamos a hacer un poco de relajación a los niños con 5, 6, 7 años. Ahora toca estar tranquilos, ahora vamos a hacer no sé qué. Esto ya se les está empezando a hacer en las escuelas normales, escuelas que son que no son privadas, sino escuelas que son públicas. Pero también es verdad que como les cuesta tanto a los profesores, sobre todo cuando ya están en la ESO, cuando los niños ya están en la ESO, que ya empiezan a partir de los 12 años, que ya empiezan a pubertad, que empiezan con la adolescencia y todo esto, pues también no saben, no tienen herramientas. Y mira que en el mes de julio siempre están haciendo cursillos y cosas y tal, pero les falta esto que dice aquí, ¿no? O sea, les falta el tener ellos mismos un equilibrio, una manera de ver las cosas, una libertad en el pensamiento, en toda una serie de cosas que, claro, si no lo tienes, ¿cómo lo vas a transmitir? Y te encuentras que es muy difícil. O sea que me refiero que ya no poniendo las cosas que aquí ponían tan, bueno, es que el profesor dice, tú que te cuestionas, no, no, aquí en tal como se está haciendo ahora, hay muchas cosas que es para cuestionar. Lo que pasa que luego hay un tipo de mandato, vamos a decir, por el programa, por lo que sea, por lo que no sé cuántos, que les cuesta también el poder hacer este tipo de cosas según cómo, ¿no? Entonces, por eso lo quería dejar aquí en el aire, que a ver qué os parece, ¿no? Porque esto es algo aquí en España, ¿eh? Yo hablo en Cataluña porque es de lo que conozco, no puedo decir de otros sitios, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Bueno, yo por mi parte me sé, muchas gracias, y me parece oportunísimo e interesantísimo, porque de alguna manera yo antes me proyecté yo mismo en todo lo que añadí de mi cosecha. Y proyecté una persona que fue educada, entre comillas, en los años 40, 1940, y en un colegio de curas. O sea, entonces ahí evidentemente ahora no, supongo que no es así. Afortunadamente, bueno, cuando te has hecho referencia al principio a tus nietos, son los que están en primaria y demás, ahí supongo que lo que aquí dicen no es muy de aplicación. Es más ya en secundaria, la Mm. ESO, donde ya el niño, no tan niño, el joven, el adolescente empieza a ser un poco persona y a interactuar de otra manera con los profesores, ¿no? Sí, Y ahí es porque donde ahí es importante que haya esa interacción, porque el sí, sí. pequeñito no puede, Ahora, no está en nuestra capacitado. época, empezábamos a los 14 el bachillerato elemental, por ejemplo, luego venía el superior. Pero ahora la ESO empiezan con los 12, empiezan con 12. Entonces ya
hacen todo lo que es la ESO y luego ya hacen el bachillerato, que ya sería solamente dos cursos, que representaría que sería el último de bachillerato y el COU o el PEU de antes, ¿no? O sea, ha cambiado todo esto. Pero sí, sí, es aquí sería más para lo que, pero en cambio él habla de niños, o sea, no está hablando de adolescentes, al menos en lo que está diciendo. Bueno, bueno, sí, pero ahí por extensión se puede hablar Sí, no, no, también. y tanto, No, sí, no sí. está hablando de universitarios, evidentemente, No, pero en toda la fase de educación primaria y secundaria yo ahí los englobo, o los estaba englobando, quiero decir. vale, vale, vale. Me parece que Monse quiere comentar algo. Sí, sí. Yo creo que tengo amistades que son profesoras y que están a punto de jubilarse y se encuentran con un gran problema. Tienen muchas ganas de jubilarse porque, y además han sido profesoras vocacionales. Pero ahora se encuentran con un gran problema en las clases y es que tienen que integrar muchas culturas. O sea, hay muchas culturas en la clase y les faltan herramientas a los profesores, les faltan herramientas porque tienen que integrar todas estas culturas para que haya una clase que sea fructífera, que haya respeto entre ellos, para que se comprendan. Les faltan herramientas porque sí que dan cursos en verano, pero lo que les interesa es que los niños estén integrados y punto. No, dicen, haz de estos niños, que uno es chino, el otro es sudamericano, el otro es magrebí, el otro es catalán, el otro... Y resulta que hay muchos de una parte y pocos de donde los han de integrar. ¿Dónde los integramos? Yo tengo una compañera que dice, tengo muchas ganas de jubilarme, porque ¿dónde los tengo que integrar? ¿En qué cultura? Porque las culturas mayoritarias son otras que no es la nuestra. ¿Dónde los tengo que integrar si muchos no saben ni el idioma bien? Por tanto, mm, yo creo que el problema ahora es distinto del que está hablando el libro. O sea, tenemos una problemática. No es que el profesor no tenga nivel, es que ha cambiado mucho. La enseñanza ahora ha cambiado mucho. Es como si se tuvieran que formar nuevamente en este integrar, en este integrar. Que no es tan fácil, no es tan fácil, porque los profesores, yo no digo que hayan profesores bueno, pues mira, que es donde han hecho esta carrera y lo hacen porque lo tienen que hacer, pero yo creo que no hay tantos de estos. Los profesores suelen ser como los enfermeros y como los médicos, Sí. de vocación. Y si no lo hacen mejor es porque ya no tienen herramientas. Se les tendría que dar herramientas, enseñar, o sea, enseñar una pedagogía que enseñara a estos profesores cómo se tiene que tratar este tema. El integrar, porque el integrar no será solamente aquí en Cataluña será en todo el mundo, porque nos vamos mezclando. Por tanto, la enseñanza sí será en todo el mundo, o por lo menos aquí en Europa, en el mundo occidental. No sé cómo lo veis. Sí, Monse, muchas gracias. También tu comentario también es súper oportuno y súper candente, digamos, porque evidentemente el problema de integrar diversas culturas, sobre todo de niños más bien pequeños y demás, eh, eh, yo no sé, yo tampoco sabía cómo responder a eso, ni idea, No, claro está. Porque en cuanto a integrar en qué, está muy claro. En el entorno donde está esa escuela, ese colegio, sí, Cataluña, Etiopía, Estados Unidos o donde sea, el lugar donde están. Eso está claro. Quien no se integra ahí, pues que vaya buscando otro sitio, sea el que sea. sí, Ahí creo que no hay mucha alternativa. Y ahora es Bueno, muy difícil, claro, eso me parece enormemente difícil porque eso choca automáticamente si la postura del profesor es muy, vamos a decir, progresista, conciliadora, sí, abierta,
en gran parte va a chocar, los niños van a chocar con lo que enseñan en su casa, que es lo contrario. O sea, eso es exacto. extremadamente difícil. Yo no sé qué respuesta hay para ello, no tengo No, ni idea. ¿Puedo deciros algo? Yo soy sí, de La Rioja, estoy en Logroño y he estado de voluntaria en una escuela que es una comunidad de aprendizaje. Hay 12 o 14 nacionalidades diferentes y es un ejemplo de armonía y de buen hacer. Participan, yo creo que no se debe, no, nosotros no podemos integrar a nadie. Es el niño a medida que va creciendo y adquiere los diferentes conceptos y ve en el ejemplo, porque ahí van madres, sí, o sea, son escuelas abiertas, son escuelas públicas y van las madres y participan en la educación de los hijos. Pero igual va una musulmana que una hindú, que una pakistaní, que una de todo, que una rumana, que una española. sí, sí, Y los maestros tienen un apoyo tremendo con la comunidad de aprendizaje. Y los niños están encantados. claro, Entonces, esa es la base para que cuando pasan a la ESO lleven un bagaje que han visto de ejemplo en los que están con ellos sí, y propician su diálogo y propician el claro, respeto. Nosotros no enseñamos nada, estamos con ellos y aprendemos realmente. En un grupito de 5 o de 6, únicamente hacemos como moderadores. Si uno habla mucho, le decimos para que le toca al otro. O sea, respeta, muy mira, hay bien, 5 minutos y repartirlos. Pero ellos se organizan. Los niños son muy inteligentes. Y sí, sobre todo de 10 años y 11, cuando ya han tenido todo ese bagaje, los niños, el idioma no es ningún problema para ellos, para ninguno. Todos juegan. sí. El problema es en la sociedad, para mí, pero nada más, vamos. Es lo que he observado y es la experiencia que he tenido. Sí, sí, Muchas gracias, Fe. Lo que has dicho es absolutamente estimulante Sí. estimulante y positivo y alegra pensar que, bueno, que aunque sean probablemente ese tipo de situaciones de escuelas y demás, hoy por hoy supongo que son una minoría, pero bueno, existen ya. Yo decía antes, no tengo ni idea de cómo se puede integrar. Bueno, el medio tú lo acabas de exponer, la forma de hacerlo, la acabas de exponer. Es cuestión de que se extienda el ejemplo A ver, o la práctica. me ha hecho mucha ilusión oírte y explicarte, porque realmente es así. En estas, ahora hay una manera con todo esto que se está haciendo, ¿no? De hacer pequeños grupitos, lo que estabas diciendo, aquí en Cataluña también lo están haciendo las escuelas públicas, no todas, pero ahora ya casi todas, muchas. Y entonces sí que es verdad que igual no aprenden tanto lo que sería lo normal en esas edades ¿cómo diríamos? De la cultura y de las, bueno, no, aritméticas o de tal o de cual. Es más, Del sí, programa. bueno, el programa que tienen es como a vosotros no sé cómo lo llamáis. Aquí le llaman espérate, como que están haciendo, por ejemplo, vamos a hablar del cuerpo, en este caso, del cuerpo humano, pero nos vamos a enfocar con todo lo que tenga que ver con los huesos o con esto o con aquello. Y con todo esto hacen todo durante 2 o 3 meses que tengan que ver y que integran con esto. O sea, el ser humano, pero al mismo tiempo que tiene que ver esto con esto, que tiene que ver esto con aquello, y la verdad que esto va funcionando, o sea, quiero decir que funciona en ese sentido. Quizás lo que se quejan algunos, ¿no? Es que no saben, por ejemplo, estudiar, no tienen hasta los 12 no hasta los 10 no, hasta los 12 no hay en esto, en este tipo de enseñanza que se está haciendo aquí, no hay un esquema
de tener deberes fuertes. Deberes a veces casi todos son de dibujo, que son de hacer cosas, de hacer como relacionar lo que están aprendiendo con esto, con aquello, pero que no es unos deberes que sean como los que se van a encontrar cuando empiecen la ESO, por decir algo, ¿eh? Pero sí que es verdad que los niños están muy a gusto. Y lo que estaba comentando ella es de que entre ellos, al menos yo hablo de esta escuela de ahora que están estos pequeños, ¿no? O sea que mi nieta ahora tiene 7. Empezó con 3, pues ahora, por ejemplo, tiene 7, ¿no? Y el que se fue y que ha empezado este año con 12 en el instituto, pues ha estado, pues bueno, también estos 4 años o así, porque él estaba en otro colegio y luego fue a este, ¿no? Y notó un cambio, el niño cambió de maravilla en este colegio, porque los niños estaban, no habían niños que fuera como que te dejan de lado porque eres nuevo, porque eres diferente, o porque no sé qué, porque tú no juegas al fútbol, porque... No, 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 no. Entre ellos hay esa armonía que estaba comentando, ¿no? O sea, fomentan esto. Quizás no fomentan el estudio como era antes, pero en cambio fomentan más que haya una buena armonía entre los niños y todo esto. Entonces, ¿qué está pasando? Que el problema que pasa es que como no tienen tanto conocimiento de lo que tenían antes, pues cuesta más cuando hacen lo que es la ESO y luego el bachillerato, y lo que se quejan muchísimo son los que cuando van a la universidad que no saben escribir bien o hacen faltas, o sea que no van preparados como iban antes. Pero preparados como iban antes estamos hablando de muchísimos años, porque ya llevamos muchos años que dicen que cada vez va peor, ¿no? Pero por otra parte, sí que es verdad de que, al menos en este colegio que estoy diciendo, mmm, los profesores, la manera como lo hacen todo y todo esto, es como que dicen, mira, lo importante es que sean felices los niños, que los niños sean felices, ¿no? O sea que, y esto los padres de esta escuela, pues opinan lo mismo. Y entonces dicen, bueno, luego ya aprenderán a estudiar más, a hacer esto, a hacer aquello, por decir algo. Entonces, hay como estas dos tendencias. O sea, que me refiero que en este sentido estoy viendo que los profesores, al menos los que estoy viendo de esta escuela, están muy, bueno, muy puestos a ayudar a los niños, o sea, muy vocacionales. Y al mismo tiempo la dirección de la escuela también. O sea, que en esta sí. Pero claro, hay muchas, ¿no? Entonces no se puede nunca, pero lo que ha comentado de La Rioja, pues es perfecto. Yo Sin, pienso em- que sería... sin embargo, de esa escuela nadie hace publicidad, excepto yo. Ah, Eso es algo silenciado. Lo que pasa que sí que es verdad que nosotros, desde nuestra posición, sí está muy mal, no sé qué, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cambiar esa tendencia? O sea, o para por lo menos que la gente lo conozca. Entonces es difícil porque enseguida sale la educación Montessori, la educación Waldorf, la educación tal, la educación cual, con lo cual aquí por lo menos hay un colegio que es del Opus y entonces dicen, ese es el mejor colegio porque es privado. Ah, no, 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 no. No es el mejor colegio y no es privado porque es concertado. Yo cuando los padres me dicen, no es que mi hijo va a un colegio privado, perdona, no, ¿a es qué colegio? concertado. No, es concertado, luego es público porque se está pagando con mis impuestos también, igual que la escuela. Y a veces tienen más favor porque son privados. Entonces, y cobran una cuota a los niños que van bajo manga, digámoslo así, como donación o como, y es para enriquecerse ellos. Yo, bueno, que hago esa advertencia y, por ejemplo, en esta escuela, te digo, como actividades, yo he estado con una compañera, con un grupo de 20 niños de entre 5 y 8 años, haciéndoles un trabajo de relajación, de abrazos, de participación, pero previamente todos los trabajos que se hacen son de lenguaje, cuando estamos en los grupos de 6, cada uno en 6, en las mesitas redondas, son trabajos de matemáticas, de lenguaje, de visión,
o sea, aprenden también. Sí, Aprenden sí, a sí. lo tradicional, pero y sobre todo aprenden con valores. Y a mí me parece que eso es fundamental, porque hoy en día hay tantos adelantos del ordenador, de esto, del otro, que ellos dicen, pero ¿para qué estoy aprendiendo yo esto si voy aquí, doy una tecla y ya está? Lo que pasa es que nuestro concepto no entra. Entonces, eso también yo creo que debemos de ser conscientes y favorecer que esa integración nosotros no les tenemos que integrar en ningún sitio. Son ellos y con una visión global de la sociedad deciden dónde quieren estar, porque donde quieran estar seguro que hacen buen papel, me parece a mí. Vamos, no sé, yo es lo que he observado aquí, aunque también hay problemas de integración, de no sé qué, pero también es una sociedad muy clasista y entonces, claro, pues hay choques, por supuesto, pero dentro de la escuela hay una huerta donde participan, se sale de paseo, se va a la naturaleza y es una escuela pública. Es decir, cuando es una comunidad de aprendizaje, todos los profesores tienen que estar comprometidos con eso, porque supone un trabajo muy adicional a lo normal y lo hacen. Créeme que lo hacen, ¿eh? Por lo menos esta que yo conozco, y hay otra escuela pública aquí justo que también, y no es comunidad de aprendizaje, pero se va extendiendo. Yo fui a presentar la comunidad de aprendizaje en mi pueblo, y en mi pueblo, que es un pueblecito que es un centro comarcal, hay unos cuantos pueblos que van allí, 15 o 16, yo se lo presenté a los profesores, a los maestros, todos no estaban de acuerdo en ese sobreesfuerzo que había que hacer, pero la directora y alguna maestra sí, y entonces cuando voy puedo asistir allí a la clase y enseñarles un poquito de la postura, la relajación, un poquito de respiración, sin más pretensiones, ¿sabes? Y a raíz de todo eso tienen una actividad que es yoga, los niños de 7 años, te quiero decir, y es una escuela de un pueblo de Castilla que no tiene nada, pero está. Entonces, yo creo que no debemos de caer en el error de decir todo está muy mal, todos los maestros son malos, todos los niños son malos, todos son no sé qué. No, porque hay gente buena y yo creo que nuestra visión debe fijarse en lo bueno y en potenciar eso sin tener, o sea, sabiendo lo que hay, pero no sé, bueno, eso es mi visión, que puede ser muy parcial, que seguro que es parcial, que bueno, intento por lo menos que sea lo más comprensiva que puedo, nada más, conmigo misma, vamos, porque, bueno, todos tenemos nuestras cosas. Muchas gracias, Fe, porque lo que cuentas a mí me parece de una tan ilusionante y esperanzador. Sí, 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 es Es que es parcial, así. no es nada parcial. Es un caso concreto o varios casos concretos que tú Sí, conoces y que vives, y lo que hace falta es que se multipliquen. sí. Que también va en la línea de lo que ha dicho Marcel. Bueno, pues Luz Marina está ahí. ahora le doy la palabra a Luz Marina. Yo Buenos entiendo de días, todas formas que hermanos. aquí Vic se está Yo, refiriendo. Un momento, ustedes en Europa, Luz, un momento. Se está refiriendo, yo entiendo que Vic en este libro se está refiriendo fundamentalmente a la escuela secundaria. Y aquí estamos hablando, Vic, es decir, el texto que estamos hablando. Y aquí estamos hablando más de la primaria y primera parte de la secundaria, pero en cualquier caso es magnífico que sea así. Y ojalá se multiplique. Ujú. Perdón, Luz Marina, cuando quieras. sí, gracias. No, está bien, está bien. En Europa y en países de Europa creo que aún así con medio de todas las dificultades son privilegiados. No pasa esto en Sudamérica, en los países que nos llaman del sur global. Son mayores las dificultades, pero bueno, estoy de acuerdo con la hermana anterior en que aún en medio de las condiciones más difíciles siempre se puede hacer algo y avanzar. Y aún en las condiciones más contradictorias hay escuelas buenas y hay profesores buenos. Y a mí me parece, o la impresión que tengo es que, o lo que he observado, no soy profesora, no soy docente, pero sí, digamos, a través de los sobrinos o las amigas que tienen niños en la escuela o en el colegio, uno lo que se da cuenta es que cuando hay un involucramiento real, de intención muy buena del profesor, de alguna directriz desde la dirección
Y por supuesto que se involucran los padres de familia, los cambios son más fáciles. Yo creería que ese sería como el reto inicial, porque hay que entrar pianito, pianito, porque la estructura pues ya está, así está anclada y está muy rígida en el momento, pero creo que cuando se llega a un mensaje en un momento oportuno, con la palabra oportuna y de manera como en proceso, no implementar todo de una vez, son viables los cambios, aún en medio de las mayores dificultades y carencias. Acá en Colombia yo veo que hay escuelas, observo, ¿no? Porque reportes que generan en las veredas, en donde los niños tienen que caminar lloviendo, por ríos, por charcos, por barros. No se imaginan cuánto, una hora, hora y media, solos, a pie. Y aún así hay cosas muy interesantes que hacen los profesores, aún teniendo que dar varios niveles a un grupo de 10 o 15 o 20 niños. O sea, el profesor se casi que entrega su vida en esto, pero va mucho en el carácter y el temple del profesor, pero también cómo se involucran los padres de familia en esto. Por supuesto que es más fácil para el profesor cuando el niño va de un hogar en donde así tengan carencias o lo que sea, pero va con valores, donde ha recibido respeto. Pero un niño con maltrato no. Y de hecho hay menos bullying que en los colegios o escuelas urbanas, en donde el acceso a mucha información y en donde la influencia de los padres es menor sobre los niños, ¿no? Entonces creo que aún en las condiciones más desfavorables, como la que pueden vivir por estas tierras, estos cambios son posibles, pero el alma del cambio, esto creo que es llegar al centro que puede establecer de manera progresiva, un cambio de una educación más integral, diría yo, de mayor capacidad de despertar en el niño sus potencialidades y de que no sea tampoco incongruente o rechazable o que sea contradictoria a lo que tiene digamos, el Ministerio de Educación en cada país, porque si va contra eso, claro, los profesores van a ser echados, pero siempre hay modificaciones que puedan hacer. De hecho, hay actividades en donde los padres de familia en los fines de semana, sábados, ayudan a la escuela. Entonces, yo creo que hay diferentes maneras. Es buscar la estrategia y saber llegar. Ese sería como el reto, me parece. Gracias. Gracias a ti, Luz, por tus comentarios, que también van en la misma dirección de los anteriores. O sea, hay en todos los sitios y en alguna medida se están empezando a hacer bien las cosas. En las circunstancias, pero hay conciencia de la necesidad del cambio en ese sentido con respecto a lo que tradicionalmente era la escuela. Eso parece claro y eso es muy estimulante y muy esperanzador. Bueno, pues si hay alguien más que quiere decir algo, bueno, entonces vamos a seguir con el texto que teníamos. El punto siguiente, formación del carácter y desarrollo de la personalidad. Afrontar la vida implica el desarrollo de ciertas cualidades como la autoestima, la confianza en uno mismo, la integridad, la honradez, la amabilidad, el sentido de la justicia, veracidad, etc. Estos rasgos forman parte del carácter o de la personalidad. El desarrollo del carácter incluye la claridad de valores sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es más importante y lo que es menos importante, y la capacidad de actuar de acuerdo con esa jerarquía de valores. En sus niveles más elevados, una buena educación incluirá el fomento de la vida trascendente. El desarrollo de la personalidad, por otra parte, se refiere al desarrollo de hábitos sanos, hábitos mentales, sociales, emocionales y físicos que estarán en armonía con el carácter y los valores de cada uno. El hogar y el entorno escolar son los principales ámbitos de formación del carácter, obviamente. Y hoy día aquí es muy importante que ambos estén lo mejor sintonizados posible, en la mayor sintonía posible, porque si no, obviamente, ahí el niño está sufriendo, estaría sometido, si no, a una serie de esfuerzos opuestos y contraproducentes
y que de alguna manera se anulan el uno al otro, ¿no? Se anularían el uno al otro, quiero decir. Es importante que estén en sintonía ambos. No se enseña tanto como se aprende con el ejemplo. Esto es esencial. Se aprende con el ejemplo sobre todo, en todo. Es difícil enseñar integridad si los padres o los profesores tienen problemas para hacer que sus acciones sean coherentes con sus enseñanzas. Obvio. Al mismo tiempo, la formación del carácter es una ciencia en el sentido de que puede enseñarse sistemáticamente, siempre que los profesores tengan claros tanto los valores como los métodos. Por ejemplo, la honradez puede reforzarse en un entorno que no penalice la honestidad. Bueno, esto no está bien traducido. La honradez y la honestidad van en la misma dirección. No veo bueno, está claro que no hay que no tiene que haber ninguna contradicción entre ellas, ¿vale? El desarrollo del carácter no consiste únicamente en valores y virtudes. Es también una cualidad de la autoconciencia sobre los conflictos internos que hay que integrar y resolver, evidentemente. Es una cualidad de la autoconciencia sobre los conflictos internos que hay que integrar y resolver. Una virtud como el amor no puede manifestarse cuando un niño no es consciente de la aparición inconfrontable de la ira en su interior. Cuando la ira se apodera de uno, surge el deseo compulsivo de hacer daño a los demás, un acto opuesto al amor. Así pues, la formación del carácter no implica simplemente conocer lo que está bien y lo que está mal, sino el autodominio que permite actuar de acuerdo con las propias opiniones o convicciones. Por ejemplo, ser honesto debe ir acompañado de la liberación del miedo a afrontar las consecuencias. Es evidente, si no sería muy difícil. El desarrollo de esta doble capacidad es el aspecto transformador de la educación. El dominio de los propios patrones de conducta y el despertar de la propia naturaleza superior. Ver el capítulo posteriormente de autotransformación, educación. Esto nos lleva al desarrollo de la personalidad, ese aspecto de la naturaleza humana que está inevitablemente ligado al desarrollo del carácter. La palabra personalidad viene del latín persona, que significa máscara. En la capa exterior de nuestra naturaleza, opuesta a nuestra naturaleza interior, perdón, es la capa exterior de nuestra naturaleza, opuesta a nuestra naturaleza interior, a menudo denominada nuestra individualidad, la naturaleza interior. La personalidad es producto del condicionamiento, es decir, la educación de los padres, la influencia de la escuela y de la sociedad. Tales influencias producen hábitos físicos, emocionales y mentales que pueden ir en contra de nuestros valores y percepciones más profundos de la realidad. Por ejemplo, una persona con fobia adquirida a las serpientes no puede mirar una foto de una serpiente sin retroceder de miedo. La mente dice que la foto no es más que un trozo de papel y que no supone ningún peligro para nadie, pero el patrón de reacción condicionado de la personalidad reaccionará enérgicamente como si la foto fuera un peligro real. Por lo tanto, el desarrollo de la personalidad se refiere a la formación de la personalidad para que no se comporte de forma disfuncional e impida una percepción objetiva y madura de la realidad. La distinción entre individualidad y personalidad es de tal importancia que le dedicaremos el próximo capítulo. Competencia. Competencia significa solo ser, no, perdón, competencia no significa solo ser bueno en lengua, matemáticas, contabilidad o aptitudes profesionales.
Hay tres tipos de competencia: competencia vital, competencia laboral, competencia profesional. Competencia vital se refiere a las capacidades vitales para hacer frente a las exigencias de la vida. No se trata solo de competencias profesionales como en programación informática, marketing, política, etcétera, aunque suelen ser necesarias para que una persona se desenvuelva bien en muchas situaciones de la sociedad actual. Las habilidades para la vida implican algo más fundamental. Tienen que ver con la autodisciplina, la eficiencia en las relaciones, la racionalidad, la capacidad de tomar decisiones, la perseverancia, el optimismo, la confianza en uno mismo, la paciencia, etcétera. Mientras que la lengua y las ciencias se enseñan de forma sistemática, las competencias para la vida suelen tratarse de forma esporádica y a golpe de talonario. Entiendo que quiere decir como actividades extracurriculares que hay que contratar aparte, pagar, etcétera. Es lo que entiendo. No sé si es así o no el caso actualmente aquí. Una buena escuela debe ser capaz de preparar sistemáticamente un entorno y no un entorno y un programa de exposición que nutran esas competencias, que deben incluir lo siguiente: relaciones eficaces, autoconocimiento, autodominio, salud física, interés por aprender, positividad, carácter, responsabilidad social. El autodominio es un ejemplo de una importante competencia vital. Es la capacidad de llevar a cabo algo que uno ha decidido hacer, como perder peso, terminar una tarea aunque sea desagradable, hacer ejercicio por salud, etcétera. La habilidad en la comunicación es otra capacidad que un joven necesita desarrollar. Con el carácter como base, la capacidad de comunicarse eficazmente suaviza la relación con los demás. Yo diría facilita la relación con los demás. Esto incluye la capacidad de escuchar genuinamente y de hablar asertivamente sin herir ni ofender a las personas. Ambas cosas son bien importantes. Un porcentaje desmesuradamente alto de la infelicidad humana se debe a fallos en las relaciones. Hay que tener en cuenta que las habilidades de comunicación no son más que la base del segundo nivel de unas relaciones y habilidades sociales eficaces. El desarrollo de habilidades personales implica activar la integridad, la empatía y la humildad. Solo entonces podremos conectar auténticamente con los demás y contribuir de forma valiosa. Cada uno tiene su potencial único que merece ser desarrollado sin miedo ni comparaciones. Cuando no hay sinceridad ni honestidad, por ejemplo, estas habilidades se convierten en meras técnicas externas de suavidad y no funcionarán a largo plazo. Tiene mucha razón. Otros ejemplos de competencias vitales son la capacidad de tomar decisiones, la perseverancia, el hábito de hacer las cosas ahora, etc. Una buena escuela es aquella que puede preparar adecuadamente a los jóvenes para que adquieran esas competencias que les servirán de base para ser eficaces en cualquier carrera o trabajo vital que decidan emprender. La competencia laboral se refiere a las capacidades relacionadas con la eficacia en situaciones laborales, ya sea como empleado, como ejecutivo, profesional o empresario. Algunos ejemplos son los siguientes: orientación a resultados. La capacidad de pensar y trabajar en términos de resultados en lugar de limitarse a realizar tareas, orientación a tareas. Eso es muy importante, evidentemente. Eso lo estoy haciendo, es decir, qué resultados se espera de ello, porque para eso lo hacemos, para tener los resultados, no solo para ocupar un tiempo, ¿no? Habilidades de comunicación. La capacidad de comunicar las propias ideas con un mínimo de posibilidades de malentendidos y percepciones erróneas. Para ello es necesario saber escuchar y hablar con asertividad. Las otras cosas son importantes. Quizá escuchar es lo primero de todo. Y es lo más, y es lo que yo al menos fallo mucho en ello, y yo creo que mucha gente fallamos. Y que cuando nos están hablando a veces estamos pensando en qué responder
en vez de estar escuchando lo que nos dicen, entenderlo y asimilarlo, y hablar con asertividad. Es decir, con firmeza, pero siempre que se esté seguro de lo que se dice, claro. Porque también hay que dejar la duda abierta y la opinión contraria abierta, obviamente. Precisión. El hábito de ser preciso en los datos, esto es importante, si se dan datos. La ejecución, la elaboración de informes, etcétera, esto implica estar atento a los detalles de una tarea, así como el hábito de comprobar dos veces el propio trabajo. Es decir, la autosupervisión, la autocrítica al trabajo realizado. Esto es esencial. Si no, convierte a la persona en alguien totalmente infiable de cara al trabajo que hace, que necesita una supervisión de su propio trabajo y eso no tiene mucho sentido. La persona tiene que supervisar su propio trabajo y hacerse responsable de él. Fiabilidad. Cuando uno acepta una tarea, se espera que la cumpla según lo acordado y a tiempo. Cuando hay que plantear un problema a un superior o colega, no se duda en hacerlo, obviamente. Una persona así no espera a que otra se lo plantee. Asume la responsabilidad de obtener resultados, obvio. Cumplir los plazos. Cuando uno se compromete a realizar un trabajo con un plazo determinado, debe cumplirlo a tiempo sin que nadie se lo recuerde. Si hay algún retraso potencial, hay que avisar a las personas que esperan los resultados. Incuestionablemente es así. Hablar en público. Cuando se trabaja con grupos, se espera que uno les explicará o informará de las cosas. Esto implica la capacidad de transmitir las propias ideas y propuestas de forma convincente. Yo aquí lo de hablar en público creo que se refiere más que a un grupo pequeño, en la cual creo que la dificultad no suele ser grande, de hacerlo bien incluso, sino cuando se habla en un auditorio mayor, ahí es donde de alguna manera uno puede considerarse o sentirse un poco impactado, pero en grupos pequeños creo que es bastante fácil. Confianza en uno mismo. Es la confianza con la propia capacidad para aprender o realizar tareas específicas. El liderazgo. Capacidad de inspirar, organizar o guiar a un grupo para realizar una tarea común. Competencia profesional. Bueno, aquí cambiamos porque antes eran las competencias laborales, ahora hablamos de las profesionales. Son las habilidades especializadas necesarias para desempeñarse bien en una profesión, carrera o vocación concreta. Esto significa saber derecho, perdón, esto significa saber derecho para el abogado, programación para el técnico informático, contabilidad para los contables o astronomía para los astrónomos. Por lo general, las escuelas normales de todo el mundo se centran en las competencias profesionales o técnicas. Estas, aunque importantes, no conducen por sí solas a una profunda realización en la vida ni al éxito en la carrera profesional, es evidente. Es el desempeño de una tarea que, si es muy técnica, sea, eh, digamos, sea una herramienta, pero nada más. Muchas personas han perdido la oportunidad de ascender a puestos de mayor responsabilidad debido a debilidades personales o de carácter, incluso aunque demuestren excelentes aptitudes profesionales. Es decir, aquí interviene la capacidad de relacionarse con otras personas de forma satisfactoria y productiva, en el sentido de estimular, motivar, conducir, encauzar adecuadamente, etcétera. El liderazgo, que más tiene que ver con el liderazgo. Capacidad para la felicidad. Si queréis, hacemos aquí otro intervalo pequeño y comentamos los puntos del apartado anterior. ¿Quién dice algo? ¿Quién quiere decir algo? Bueno, en todo esto, claro, ya está hablando de una manera que ya es diferente de la anterior. Sí, Ahora sí sí, que ya es para más, para la vida, ¿no? Más para cómo desenvolverte. Y sí que es verdad que todo lo que está diciendo, pues
es como nos gustaría que fuera. Es como lo que ellos han estado haciendo en Filipinas y lo están extrapolando a nivel todo lo que se pueda en diferentes países y lo que se quiere también hacer aquí, ¿no? Que está muy bien. Porque claro, en este sentido ahora me he acordado que las escuelas estas públicas que estaban haciendo esto como un poco diferente se llamaban escuelas con proyectos. O sea, se les llama cada cosa un proyecto y dura 3 meses, por ejemplo, ese proyecto, ¿no? Y entonces, como es un proyecto, pues están, por ejemplo, en lo que ha dicho antes la compañera que está en La Rioja, decía, están en mesitas de 6, están en grupos de 6, pues son esto también, yo creo que esto lo están haciendo ya en diferentes sitios de España, no solamente aquí. Y entonces, como ya empiezan así, pues claro, tienen que relacionarse con los otros niños o niñas, tienen que buscar de qué manera esto se relaciona con esto, se relaciona con lo otro. Yo me acuerdo que los nietos mayores iban a un colegio que se llamaba de Creolí, que era un pedagogo, me parece que belga o francés, y que era muy diferente, porque estamos hablando, fíjate, los mayores, este va a hacer 25 este año y la otra va a hacer, o sea, tiene 21, o sea, la diferencia es muy grande, pero ya llevaban como unos 30 años aquí en una delegación en Barcelona y era muy diferente a la educación normal. No tenían libros, lo hacían todo ellos. Ya desde muy pequeños, esto que decías, hablar en público, se hacía, o sea, se tenía que preparar una cosa y luego para toda la clase tenían que explicarlo, eran 2 o 3 que hacían este grupito. O sea, todas estas cosas ya las hacían ese pedagogo allí en Bélgica y aquí pues habían algunos profesores que ya habían hecho toda la carrera y tal y cual y estaban de profesores allí. O sea que realmente se está viendo que este tipo de cosas, si las haces ya desde niño, es mucho más fácil el poder luego tener más seguridad en ti mismo. Porque claro, si tú nunca has aprendido a cómo explicar las cosas con los demás, a lo mejor sabes estudiar mucho, pero no sabes comunicar y entonces no tienes tampoco seguridad en ti mismo, ¿no? O sea, hay muchas cosas de estas que está explicando que lo veo como que hacen un conjunto muy bueno para poder ver lo que realmente es importante. Porque claro, cuando he hablado de la profesionalidad, esa parte sí que es la que más se hace. Pero si no tienes la anterior y la anterior, pues no, ¿cómo comunicas? Hay personas que son muy técnicas, pero tienen muchísimo problema de comunicación con otros, ¿no? O otros que tienen otro tipo de profesión, pero que son muy de marketing o muy de abogado, y los abogados pues tienen una fama de muy poca honestidad, cuando hay abogados que son muy buenos, pero hay otros que solamente van a ganar el caso como sea, ¿no? Aunque sea con otras artes que tendrían que ver. O sea que el tema de la honestidad, el tema de que puedas a seguir teniendo unos valores, eso no se hace tanta hincapié, ¿eh? Porque luego la sociedad pues tampoco lo es. Entonces parece que solamente el que triunfa, que triunfar quiere decir estar por encima de los otros, aún sigue esto. Pero en cambio a estos niños que ya se les está dando este otro tipo de educación, se espera que, o esta sería la idea, de que cuando vayan haciéndose adolescentes y jóvenes, pues no tengan esa manera de ser. Que también quizás, ahora voy a hablar desde el punto de vista más teosófico, han ido viniendo unos egos que son almas más maduras y entonces están más preparados para poder hacer este tipo de trabajo, aunque no tengan tanta educación en cuanto a la teoría, pero puedan tener más hacia la fraternidad. O sea, que estén haciendo más este tema de fraternidad porque es que será la única manera que este siglo puedan, en los últimos 25 años del siglo o 30 y pico de años del siglo, puedan ser capaces de cambiar las cosas que están tan mal ahora, porque estamos en un momento en que todas las grandes instituciones están bueno,
totalmente en decaimiento en sus valores. O sea que esto es muy importante. Por lo tanto, sí que es verdad que se dice que se repiten una serie de cosas de siglo en siglo. Si en el siglo XX hubo la gran revolución estudiantil de 1968 en París y que hubieron tantas cosas que se ayudaron de cara a los trabajadores, de cara a los derechos humanos, de cara a tantísimas cosas, pues yo pienso que pasará algo parecido a partir de 60 y pico, 70 y pico. Y claro, estos que están empezando ahora son los que van a estar para poder hacer estas cosas, ¿no? Esto es la parte positiva que yo le veo en que ahora en este momento lo que se ha empezado aquí con Felipe, ¿no? De que, bueno, se irá a los colegios, se estará haciendo por internet, bueno, muchas cosas. Yo creo que esto va a poder servir también porque habrán seres humanos que ahora en este momento son niños, pero que serán capaces de poder tirar esto adelante, porque ya tienen esa parte interna de madurez de alma, o sea, un alma que no es tan egoísta, un alma que ya mira de que los demás también estén como tienen que estar, como tú, intentando mejorar lo que es la vida en general, ¿no? Los animales, todo lo que sea la ecología, bueno, todas estas cosas que nos hemos cargado en 100 años, o sea, de una manera tremenda, menos de 100 años, porque cuando yo tenía 10 años, en Cataluña hay la Costa Brava, Lloret, no había casi nada. O sea, era, aquello era una maravilla. O sea, que decir, y fíjate, o sea, han pasado en 60 años o menos y esto está, bueno, totalmente al revés, ¿no? O sea, que me refiero que en tan pocos años ha habido una destrucción tremenda de toda la parte natural. Pero por otra parte ahora ya lleva una temporada que hay una serie de concienciación muy grande de toda una parte de personas profesionales, jóvenes y como Greenpeace, como bueno, como muchas, que están haciendo que se vea que esto tiene que cambiar. Vale, pues aquí yo estoy viendo que todo lo que está poniendo Vicente son qué maneras para que se pueda llegar a que se sea de esa manera, ¿no? O sea, que sea un ser humano que pueda ser capaz no solamente en hacer cosas, pero que también tenga la capacidad de trabajo, de responsabilidad y al mismo tiempo de entendimiento para poderlo hacer. O sea, necesitas estudiar, necesitas prepararte, pero al mismo tiempo la parte espiritual que también esté puesta, ¿no? Supongo que ahora cuando hable de la capacidad de la felicidad saldrá más, ¿no? Bueno, perdonad que me he extendido demasiado. Muchas gracias, Merced. Yo, sabes, un comentario personal mío, además, cuando has hablado de proyectos, ahora que los niños hacen proyectos, estas cosas, y digo, yo he conocido los proyectos porque los hicieron mis hijos y los han hecho mis nietos. Yo de proyectos a la hora de estudiar, eso yo lo conocí en la carrera, al final, pero en las etapas intermedias, bachillerato, etcétera, nada de nada de nada. Pues Ese esto ahora lo concepto hacen, es un concepto distinto de sí, esto educación. lo hacen en primaria, Ya, con ya, pues 4, estupendo, 5, 6, 7 pues años. estupendo, pero es que para mí, digo, proyectos, digo, no me es nuevo el concepto porque lo he conocido por hijos y nietos, pero para mí, inexistente. Sigo. Capacidad para la felicidad. Los tres aspectos anteriores conducen de forma casi natural al cuarto, la capacidad para vivir una vida más feliz. Las causas de la infelicidad son muy complejas, pero pueden intensificarse varias de las, perdón, identificarse varias de las principales. Baja autoestima. Significa sentirse indigno y poco querido. Dependencia de la aprobación de los demás. Esto es muy importante, evidentemente. Y diría que es la consecuencia más obvia. Tendencia y por tanto incapacidad de mostrarse como uno es, ¿no? O sea, le falta solidez, consistencia para mostrarse como es, ¿no? Es como, como los demás quieren que sea.
tendencia a compararse con los demás. Estos factores se desarrollan en la juventud y a menudo se incrustan tan profundamente en el subconsciente que resulta muy difícil deshacerlos en la edad adulta. Un entorno opresivo y denigrante en casa o en la escuela es una de las principales causas de la baja autoestima. Es probable, no lo sé, no, pero es probable que sea así, supongo que será así. Por eso es tan importante la cultura sana de la escuela en el mantenimiento de la autoestima natural e inconsciente de un niño. ¿Qué opináis sobre esto que dice aquí de la autoestima y que es consecuencia muchas veces de la falsa, la baja autoestima, quiero decir, la falta vamos, de seguridad en uno mismo, ¿no? Eh, que, que depende fundamentalmente de, de un entorno opresivo o denigrante. Lo Mm. de denigrante sí lo entiendo, lo de opresivo no lo sé, porque Mira, opresivo puede no, rebelarse contra él y desarrollar tu autoestima. Si es denigrante ya no lo sé. Digo lo del bueno, opresivo porque yo lo viví, yo lo desarrollé, sí, en el opresivo, pero no en el denigrante. bueno, yo he conocido muchas personas, pero bastantes, que han tenido un problema de autoestima muy grande porque las habían educado con una cuestión católica muy mal entendida y y que esto hacía de que sus padres les decían que no valían nada, porque era como, para que no tuviera orgullo, pues esto, todo mal, y todo mal, y todo mal, pero tú qué te has pensado que eres, pero si tú no vales, y tú no sé qué, o sea, imagínate la diferencia que se hace ahora, ¿no? Que ahora lo Eh, que eh, es, bueno, en principio, ¿no? También habrá veces que no, pero esto es de la inmensa mayoría. O sea, yo he conocido muchas personas que era normal que sus padres le hablaran así, sobre todo su madre, que no le dieran abrazos, que no les dieran besos, o sea, pero muchísimas cosas. Y claro, tú imagínate algo tan tierno como un niño y luego un adolescente y que haya tenido este entorno. O sea, es tremendo. Porque en la escuela podía ser que hubieran pasado muchas cosas, pero si en su familia hubiera habido como mínimo de valorarlo en las cosas que valía, pues bueno, pero si encima en casa era peor, pues esto era tremendo. sí. O Entiendo sea que... que... no, sí, sí, perdón. Ujú. No, digo que entiendo que eso es lo que se refiere, lo que has explicado, que evidentemente es terrible, yo eso afortunadamente nunca lo viví, es lo de denigrante. Es decir, no vales para nada, no sé qué, es el desprecio total. Claro, ¿hay qué autoestima va a haber? Nada, porque el niño lo asume, lo asume. También es muy importante que el niño se sienta querido, Claro, que claro, tenga un entorno que se sienta claro, querido, claro, por los padres, totalmente, por los totalmente, abuelos, por todo su entorno, por los profesores, por todos. Esto totalmente. es muy importante, el amor. Luego, seguimos. Reacción inmadura ante las circunstancias. Algunos ejemplos son el miedo, la ira, el resentimiento, etcétera. Muchos niños crecen con muchos miedos, especialmente al castigo y al rechazo. Aprenden que está bien estar enfadados y resentidos. Claro, no es eso, obviamente. Aprenden que está bien estar enfadados y resentidos. Eso es terrible, ¿eh? Hacerlo como pauta normal de vida, ¿eh? Estos condicionamientos son los ladrillos invisibles que forman el oscuro edificio de la infelicidad. Dedicaremos un capítulo a cómo tratarlos. Relaciones infelices con las personas, especialmente con las más cercanas. Esto se debe, una vez más, a la exposición a relaciones malsanas o nocivas como adultos y a estar condicionado a formas negativas de afrontar los conflictos y las dificultades. Las formas negativas de afrontar conflictos y dificultades también es súper destructivo para la formación de un niño, evidentemente. Es escéptico de todo, no cree en sí mismo, etcétera, etcétera. Esas personas no han aprendido los rudimentos de las relaciones cordiales. La tarea del educador
Consiste entonces en formular un programa que satisfaga las cuatro necesidades mencionadas de un individuo. Tener una comprensión integrada de la vida, indudable, desarrollar un carácter y una personalidad íntegros, construir tres niveles de competencia y tener la capacidad de ser feliz. Eso yo diría, esto último, yo diría que implica el aceptarse a sí mismo y Mm. potenciarse al mismo tiempo, claro. No aceptarse, ya está, yo estoy bien como estoy, yo ya esto es todo. No, 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 no. Seguir aspirando a evolucionar, pero aceptarse a sí mismo. A ver, Luz, ibas a decirnos algo. Sí, quería preguntarte, entendí ahí en lo que está el contenido del libro que hay como una mal visto que el niño exprese sus emociones o más bien lo que está expresando es mantenerse en expresar y mantener una relación de agresividad con el otro. Porque a mí el expresar las emociones y poderlas ver de frente y poderlas gestionar es importante desde la primera infancia, pero no entendí muy bien si el contenido del libro habla de la agresividad como poderla expresar o si mantener una relación agresiva con el otro como normal, que eso sí no estaría bien, ¿no? Hombre, no sé a qué diapositiva te refieres, pero claro, la agresividad como forma habitual de conducta obviamente no es aceptable. Ahora, si él se siente agredido y reacciona con agresividad, pues no es deseable, pero es bastante explicable. ¿Dónde crees tú dónde has visto tú? Creo que lo oí en el párrafo anterior donde hablaba de la agresividad del niño. Aquí, reacciones inmaduras, quizá. Sí, tal vez, si lo pudiéramos leer otra vez, por favor. Sí, Ah, sí, reacción aquí está inmadura. el miedo, la ira, el resentimiento. Ajá. Bueno, sí, el miedo, la ira, el resentimiento. Muchos niños crecen con muchos miedos, especialmente al castigo y al rechazo. Yo creo que es peor el miedo al rechazo que el miedo al castigo, porque el rechazo es algo como mucho más permanente y el castigo, bueno, es algo puntual, normalmente, ¿no? De pronto las dos, Aprenden hermano, que está porque yo bien creo que estar un niño, enfadados y resentidos. Eso no puede ujú, estar bien. Mm. Que tienen que ver por qué se sienten así, qué han hecho o si el problema está en ellos o está fuera. Puede ocurrir que esté fuera o puede que esté en ellos. Claro que a nivel de niño, distinguir esto me parece que es bastante difícil, ¿no? Ya una persona un poco más crecida, un joven, ya tiene más capacidad para ello. Aprenden que está bien estar enfadados y resentidos. Eso no tiene sentido. Pero es una manera también de de manifestar su disconformidad. Eso a nivel de niño muy pequeño. Se encierra en sí mismo, no sé qué, no tiene otra manera de protestar, diríamos, ¿no? Pero como niño muy pequeño. Aprenden que está bien estar enfadados y resentidos. No lo está, obviamente. En cuanto tiene la capacidad de manifestarse de otra manera. Estos condicionamientos son los ladrillos invisibles que forman el oscuro edificio de la infelicidad. Dedicaremos un capítulo. Relaciones infelices con las personas, especialmente con las más cercanas. Se debe una vez más a la exposición, no sé, y a estar condicionado a formas negativas de afrontar los conflictos y las dificultades. No sé si te puedes referir a esto. sí, Los no, conflictos. gracias, hermano, creo que yo había interpretado mal, gracias. ¿Eh? Sí, Perdón, Luz. gracias, gracias, gracias. Ujú. Vale. Entonces, podemos seguir. Sí, sí, Estábamos en la última. sí, Queda al final simplemente una escuela que se limita a satisfacer las necesidades técnicas o de habilidades externas, solo está nutriendo a jóvenes que probablemente se encontrarán con muros infranqueables más adelante en la vida que les impedirán alcanzar la paz interior, la plenitud y la felicidad. Sí, efectivamente, está construyendo herramientas y no seres humanos. Personalidades que saben hacer algo, pero que no
que no son capaces de entenderse a sí mismos y de reconocerse como personas humanas completas, aunque obviamente con los desequilibrios que todos tenemos y que tenemos que intentar mejorar y equilibrar, ¿no? Pues con esto termina este capítulo. Yo creo que dada la hora, son las 8:27, pues vamos a abrir, si quieres, una sesión, si queréis, una nueva sesión de comentarios y ya cerraríamos a continuación la reunión de hoy. Así que bienvenidos todos los comentarios. Bueno, yo pienso que aquí ha hecho un planteamiento de lo que luego profundizará. Sí, sí, por supuesto. Aquí es una numeración, por Sí, así decirlo, de cosas necesarias en la formación, en la educación del ser humano. Aspectos, mm, no solo cosas, aspectos necesarios de los que proporciona la escuela, pero la escuela que obviamente no solo la escuela primaria, mucho de lo que habla aquí es también la escuela secundaria. sí, sí, Yo de Sí, hecho me he centrado más en ella, ¿eh? sí, 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 Hombre, sí, lo he enfocado ahí, vamos, sí, sí, intuitivamente, ¿no? claro. Para lo que estaba diciéndonos Luz, claro, una cosa es que tú, desde la parte de la pedagogía, de la educación, ayudes a que notas que ese niño está teniendo una crisis que no puede expresar y que entonces la ayudas para que la pueda sacar, que pueda sacar ese resentimiento, ese enfado que tiene o lo que sea. Y otra cosa es que la manera de enseñar, este niño llegue a un momento en que encuentre que es normal. Antes me parece que era en una, quizá la tercera anterior o así, en que decía que el niño cuando recibía estas cosas, la única manera que tenía era como de pegar a otros, porque no sabía cómo gestionar eso que Claro. le estaban haciendo, ¿no? No, lo he dicho en algún momento, sí, sí. Yo me acuerdo que lo has comentado, ¿no? Sí, sí, O sea que cuando es una ella especie de hablaba, agresividad habitual, como exactamente. respuesta probablemente a sus propias frustraciones Claro, si el y- niño no recibe nada que sea positivo, pues va con una, cada vez está como más irritable, más enfadado, más con el mundo, ¿no? Y no claro, tiene la capacidad mental que tiene una persona más mayor de poder. Entonces, ¿qué hace? Pues pega, hace lo que sea, ¿no? Su claro, claro, manera, claro, ¿no? claro, Y si son más mayorcitos, ya son adolescentes casi, pues entonces son más agresivos todavía, porque entonces ya el cuerpo les ayuda más y aún hacen más. claro, O sea que en el fondo está viviendo una persona muy infeliz, están efectivamente. haciendo lo que decía aquí, ¿no? Esos muros que están construyendo para que no sea una persona, cuanto más mayor se haga, pues más infeliz será, aunque por fuera no se note, Sí, pero sí. lo demostrará de alguna manera, ¿no? Mm, sí, sí, está muy bien todo. Más comentarios. Simplemente el próximo capítulo, que lo veremos dentro de 2 meses, porque el próximo mes toca Krishnamurti, es la educación transformadora. Es el tema del capítulo que viene. Este nos gustará mucho. Sí, sí, es más creativo y demás, ¿no? sí, sí. Claro. Bueno, pues entonces la próxima reunión la tendremos en junio. Vamos a fijar la fecha. Sí. Hoy es miércoles 7 de mayo. En junio, el miércoles. ¿Sería el 4? ¿O El cómo miércoles sería? es 4. O el 11. El 11 yo no podría. Ah, el Entonces, 4. en la semana esa, del 9 al 15, estoy completamente cogido. Pues el 4. Tendría que ser el 4. ¿Qué tal va para todos?
No lo sé, pero Bueno, en vamos a mirar principio de son poder. 4 semanas, Merced, que parece que es un poco tu módulo. Sí, sí, Son yo por cuatro eso he buscado, semanas. yo he pensado que eran 4 semanas, he Son pensado, cuatro, seguro. pues yo pienso que El sí, 11 serían 5, pero el 11 yo no puedo. sí, sí, pues ya está. Pues el 4, ¿no? El Sí, 4 de junio, ¿no? Vale. Y entonces pasaríamos al libro de de Krishnamurti, Krishnamurti, de de Krishnamurti, Krishnamurti. ¿eh? Vale. Pues nada, ya en unos días os enviaremos el, el link, el enlace a YouTube con la grabación de la reunión de hoy. Muchísimas gracias, porque aparte yo la voy a pasar a varias personas que no pueden y yo creo Muy bien, que muy todo bien. ayuda. De todas formas, Sí, este link se sube a la página web del voluntariado teosófico, es decir, de la OTS, Mm. y está, ¿eh? Y ahí está accesible a todo el mundo, vamos. sí, Claro, lo que Aparte que se pasa, distribuya pero a hay los que... personas que les cuesta, ¿sabes? Y si ya está Ya, directamente el link es más fácil. sí, sí, ok, sí, completamente de sí. acuerdo. Muy bien, pues nada más. Muchas, Muchas muchas gracias a todos. gracias. Gracias. Y Gracias. con Buenas esto tardes. Muchas Gracias. 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 Muy Adiós. Adiós. Damos Buenos por días. cerrada la sesión. Adiós. 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 Adiós, Isabel. Adiós. Adiós, Alejandro. Adiós a Adiós. todos. Adiós a todos. Adiós. Hasta mañana, Monse. Hasta mañana. Adiós. 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 Nosotros también. Adiós. Sí, Sí. Hasta sí. mañana. Adiós, Mercè. Adiós, Reina. Adiós, Alejandro. Adiós a Adiós. todos. Adiós a Estoy viendo todos. ahora cómo cierro para que se grabe. Un Ah, poquillo. espera. Tienes que Eh, mirar donde pone grabando. Bueno, Tienes es que que tener un vamos a ver. sitio La donde barra pone. aquella Aquí, donde te un has puesto momento. primero. Un momento. Pausar, detener la grabación. Aquí, Exacto, Exacto. detener la grabación. pausar, detener la grabación. Sí. Y luego, de momento, aún Detener no. grabación, que sea detener grabación y registrarla. A ver, venga, detener grabación, ya está. Tú ahora déjala así. Cuando luego Ya lo he hecho. salgas, ya ¿Estás está. seguro que se tiene la grabación en la nube? A Sí, ver, sí, sí. sí, bueno, Pero ahora, espérate, porque esto lo harás cuando ya salgas, cuando bueno, ya. eso lo hará Felipe, que es el experto. Ah, vale, pues ya En está. esas cosas se grabó en la nube, está en la nube, nos dirán que ahí está y ya Felipe lo procesará. Bueno, pero él ya lo hará, no pasa Yo en nada. Muy bien. esto Lo ni que te sé, quería comentar, Alejandro, es que dime. mañana vamos a hacer la inauguración de la sede, Sí, sí, lo sé. ¿eh? a las 6:30. Nosotros en Arjuna estaremos a las 5 Sí, para hacer el loto blanco y luego bajaremos abajo. a qué hora es? Allí es a las 6:30, nosotros A las supongo que seis y iremos a las media. 6:15. Sí, sí, no, Y en bueno, la sede, ¿no? en la Sí. sede. O Vale. sea que para Va a darte un venir. beso y un abrazo, porque como todo es anónimo, pero bueno, lo Vale, Sí. sabemos, procuraré nosotras asistir. tres Va, lo podemos va a decir. venir, va a venir Kim Deal. Procuraré asistir. Sí, qué bien. Bueno, ojo, no me tomes por la palabra. Eso ha sido una manifestación de intenciones. Ya lo sé, Ahora, ¿eh? hace falta consolidarlas, es decir, Pero es hacerlas. igual, estarás, te lo digo porque estarás allí, tanto si Sí, estás presencialmente como si estás sí, Cuando espiritualmente, menos estaré porque en eres. espíritu seguro. Claro, pero es que además es que eres tú. O sea, quiero decir, Ya, sí. eres tú. Si no ya. llegas a ser tú, no estaría. O Vale, sea, vale, vale. ¿vale? O sea, que por eso lo El caso digo. es que está y ya está. Punto. Sí, Pues ya está. sí, Y sí. ya Está muy está. bonito además. Venga. Sí. Bueno, pues un beso muy Un grande beso y un Un beso para abrazo. todos. y hasta mañana. Chao. Hasta, Gracias. Adiós. adiós. Hasta luego.